Hola, este es un podcast para mujeres como tú, mujeres que quieren estar al control de sus pensamientos, emociones y sobre todo al control de sus resultados. Porque la vida es una escuela perfecta. Si no nos enseña las buenas, nos enseña las malas, pero nos enseña. Yo soy Jenny Otto. Yo soy Alexa Marentes y esto esto es es A las buenas o o a a las las malas. Hoy vamos a hablar acerca del manual, porque resulta que en cualquier tipo de relación, así sea con nuestras mamás, con nuestros esposos o esposas, con nuestros hijos, con las relaciones sobre todo cercanas que tenemos, a nosotros nos encanta crear como un manual y escribir ciertas reglas para que las personas se comporten de acuerdo a la forma en que nosotros queremos que ellas se comporten, pero el único problema es que a nosotros se nos olvida compartir el manual, o sea, lo tenemos escrito, pero la otra persona con la que tenemos la relación no tiene ni idea de que el manual existe. Claro, y pensamos que son cosas obvias, que como no lo van a saber, por favor, O sea, si por es tan favor. obvio, si es tan obvio y tan fácil tratarme a mí, o sea, porque no van a saber cómo proceder. Total. Entonces, sobre todo las mujeres que estén recién casadas o que ya llevan algún tiempo de casadas, ¿no? Cuando uno se casa se da cuenta de que el manual no sirve a no ser que uno lo publique. Exacto. Entonces, de hecho, hay un libro muy famoso que es como las formas de comunicar el amor con la otra persona, porque hay muchas formas, para dar un ejemplo así bien general. Nosotros en mi casa, cuando nosotros estábamos creciendo, la forma en que nos comunicábamos y la forma en que expresábamos amor era a través de la comida, o sea, la comida siempre era como parte fundamental de expresar el amor. Y sí, los que escucharon el episodio pasado, Eso estaba pensando. sí, como el primer conflicto, no conflicto, pero diferencia que hubo así, que tuvo que ser charlada la cosa, fue sobre la comida cuando yo me casé, ¿no? Porque cada quien veía la comida diferente, se sentaba a la mesa de forma diferente, entonces era como, hello, o sea, tú no estás cumpliendo con el manual que yo tengo escrito, por favor, o sea, ¿qué está pasando? Sí, ¿cómo es posible que te vayas a desayunar sin mí? Correcto. Y yo tengo en mi cabeza que tenemos que desayunar juntos. Y tenemos que desayunar lo que yo quiera, o sea, no puedes tú desayunar una cosa y yo otra. Claro, empezando que yo quiera comer. Empezando por cosas tan básicas como esas, ¿no? Como el desayuno. Digamos, el desayuno en Colombia es caldo, chocolate, huevos, arepa. Y el desayuno, y el desayuno americano o el desayuno europeo es totalmente diferente. Hasta el mismo boliviano es supremamente diferente al colombiano. Entonces, cosas tan básicas como esas, si uno cree que la gente tiene que saberlo, o sea, es que es obvio. Es obvio. Pero no. Y mira que ya trabajando con clientes y en ese trabajo que venimos haciendo, uno se da cuenta, hay una frase que dice, el sentido común, solamente es sentido común cuando se comparte con las personas que tienen el mismo set de valores. Y la primera vez que yo leí la frase, yo, ¿qué? No entiendo. O sea, no, el sentido común es sentido común, ¿no? Para todo el mundo. Y fíjate, pero no es así. correcto. Y fíjate que ya cuando uno empieza a ver las diferencias culturales, porque yo trabajo con gente de todas partes que tienen, digamos, una forma de cómo fueron criados, cierto set de valores diferentes, religiones diferentes, gente que habla de idiomas diferentes y todos, digamos, nos comunicamos en inglés, pero de pronto cuando estaban creciendo hablaban otro idioma. O sea, una cantidad de experiencias tan diferentes que el sentido común no es lo mismo. Claro. No es lo mismo a través Depende de la cultura. Hay cosas que son similares, obviamente todos somos humanos y hay muchas similitudes dentro de la raza humana, ¿no? Pero ya cuando uno empieza, digamos, a tener una relación de trabajo, una relación de cliente con la persona que está ofreciendo un servicio, es bien importante que uno entienda que hay ciertas diferencias y nunca como asumir que la persona sabe lo que uno está pensando porque, o sea, es sentido común. A mí me pasa algo curioso con Juanca y es que tenemos ese tipo de diferencias en el sentido común. Pero cuando yo hablo con él, entiende diferente a lo que yo estoy diciendo. Digamos, hoy le dije, amor, por favor, saca la piña y súbela. Entonces él empezó a sacar cosas del congelador para poner la piña en el congelador porque yo le dije que la subiera. Entonces yo le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, me dijiste que la subiera, le estoy haciendo espacio. Le dije, no, que la subas en la nevera hay diferentes separaciones, ¿no? Entonces estaba abajo, yo quería que la subiera un poquito nomás.
Entonces yo estaba pensando que él me estaba entendiendo perfectamente lo que yo le estaba queriendo decir. Y yo le decía, "Ps, a ver, pues, que es obvio. Son cosas como tan básicas y tan sencillas para nosotras que a veces nos expresamos y que el hombre entiende totalmente al revés. Pero es por eso, porque tenemos diferentes puntos de vista y diferentes formas de cómo pedir las cosas, como cuando yo le digo a él, hay que hacer tal cosa, y él cree que es ya, 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 y él está ocupado, entonces él como que se enoja y dice, pero como mujer, ¿cómo quiere que me levante de acá si estoy ocupado a hacer lo que me está pidiendo? Pero yo no se lo estoy pidiendo ya, o sea, yo solo le estoy diciendo que lo ponga ahí como en su listita para hacer después. Y son formas de comunicación. Ujú, Entonces, esto es algo que de pronto varias personas que nos estás escuchando por primera vez, es como un concepto que es básico, pero muchas veces requiere que nosotras como que escúpalo para que uno entienda. O sea, toca decírselo a la gente, barajárselo despacio para que la gente... Y el concepto es, nosotros los seres humanos estamos limitados siempre por nuestros sentidos, ¿sí? ujú, O sea, nosotros tenemos percepción y yo le digo la torre de control, nuestro cerebro, la torre de control, procesa todo dependiendo cómo entra a nuestro cuerpo. Entonces, tenemos el sentido del tacto, tenemos el sentido de la vista, ¿no? El olfato, el el, gusto. el gusto y el oído. Y por medio de cómo estamos percibiendo las cosas o el mundo alrededor de nosotros, cómo entra, el cerebro como que está intentando interpretar esa información y la interpreta basado en lo que ya ha vivido, porque ya hay Ujú, conexiones hechas. Les voy a dar un ejemplo que me pareció supremamente interesante. Yo estaba en el trabajo y resulta que aquí cerca de la casa, yo ya les había dado este ejemplo, yo creo que está cerca de la casa estaban haciendo construcción. Pero creo que bueno, no. ¿sí? Ajá. No, creo que no. Es el mismo principio, bueno. Cerca de la casa estaban haciendo construcción, entonces la policía estaba como dando paso, pero había un muchacho que no era un policía, sino un muchacho normal con una señal que decía que tenía que parar. Entonces el muchacho estaba como bailando con la señal, o sea, yo no sabía si él me estaba diciendo que parara o no parara o siguiera o qué. Ujú. Entonces yo iba a pasar y yo lo miré a los ojos como diciéndole, tengo que parar. Y él como que me sonrió y siguió moviendo la señal como para un lado y para el otro. Y yo, ok, yo creo que seguir, ¿no? Entonces seguí. Y cuando yo seguí, una patrulla de policía se vino detrás mío. Entonces tuve que parar y paró y me pidió los papeles y yo tenía mucho miedo porque yo no sé por qué, pero en mi cerebro yo siempre digo, uy, ¿qué tal a uno le digan, no, usted, Jenny Olson, tantas Jenny Olson, sí, yo tengo acá una Jenny Olson que cometió un crimen, me la llevo. Y yo tenía a las 3 niñas en el carro. O sea, yo no sé, yo tengo como un miedo en mi cabeza y yo lo interpreto así. Yo dije, mejor yo me quedo bien quietica, lo que el policía me diga, yo respondo lo que él me diga, pero yo así supremamente calmada, ¿no? ¿Cómo está, señor policía? Y el señor medio agresivo me dijo, ¿usted no vio la señal? Yo le dije, sí, yo vi la señal, pero la verdad es que no sabía si tenía que parar o no tenía que parar, no, o sea, como él se estaba moviendo, yo no interpreté que tenía que parar. Pero claro que sí, yo estaba detrás suyo, él estaba diciendo que pare, que pare, que pare, y usted no paró. Yo, qué pena, señor policía, pero de verdad que yo no lo vi así y no lo interpreté así. Pero yo así, mejor dicho, Mm, quietica y con miedo de que me llegara a sacar del carro y me dijera, no, me la tengo que llevar. Yo tenía a las 3 niñas en el carro, íbamos para una cita claro. médica, de hecho. Entonces yo llegué a la oficina y le estaba contando a mi compañero de trabajo. Le dije, oye, imagínate que me paró la policía y este tipo me dijo, pues yo contándole así toda dramática. Yo le dije y el tipo me dijo que porque me había pasado, que no sé qué, que yo tenía que haber parado. Yo tenía un miedo de que de pronto el tipo me sacara y me separara de mis hijas y él paró, o sea, él me estaba escuchando así con los ojos abiertos la historia. Me dijo, uy, yo me imagino lo difícil que eso debe ser, lo difícil que se debe sentir que a uno lo vayan a separar de los hijos. Y yo, ¿verdad? ¿Tú te imaginas? Y él me dice, sí, claro, con todas las noticias que uno escucha acá que a Mm, la gente latina la separan de sus hijos. sí, terrible. Y a mí me dio risa, porque ese no era mi miedo para nada. O sea, a mí no me da miedo para nada que me deporten porque yo estoy acá supremamente legal y eso no me pasa ni me pasó por la cabeza. Sí, a mí mi miedo es, no sé, que una persona de autoridad como que le diga a uno, usted, yo me la tengo que llevar por alguna razón, pero ese no era mi miedo, pero él lo estaba interpretando así. Él estaba Claro. interpretando que era porque yo era latina, entonces que porque yo era latina me iban a separar por lo que él ha visto en las noticias, que a veces separan a los niños. O sea, la interpretación de él era una interpretación completamente diferente a lo que me estaba pasando a mí por mi cabeza. Ah,
Ujú. Entonces a mí me dio risa y yo le dije, vea tan chistosa la interpretación de él cuando yo le estaba contando el cuento de que a mí me daba miedo de que un cuerpo de autoridad me llegara a separar de mis hijas. Entonces todos son interpretaciones, todo lo que entra por los ojos, por los oídos y el cerebro procesa eso dependiendo de lo que uno ha visto, de lo que uno ha vivido, de las historias que a uno le han dicho. El cerebro hace como una búsqueda rápida, un googleazo en el cerebro de uno e interpreta lo que la otra persona le esté diciendo ahí. Así es. Bueno, y como estábamos hablando, esto no solo pasa en los matrimonios, ¿no? Sino en las relaciones en general. No podemos decir que abarca únicamente las relaciones de pareja, porque también, como lo mencionaba Jenny al principio, abarca las relaciones que tengamos con las personas de nuestros compañeros de trabajo. Muchas veces hablamos y decimos las cosas o pedimos, hacemos alguna solicitud en el trabajo y creemos que la otra persona nos entendió de acuerdo a lo que estábamos solicitando, pero no es cierto. Por lo mismo que decía Jenny, que enviamos nosotros o asimilamos la información de manera diferente. Es eso, nuestro cerebro es único y viene de acuerdo a las conexiones que ha hecho durante toda su vida, asimismo asimila la información y también presenta la información. Y la otra persona igual, entonces a veces se puede prestar para malos entendidos cuando la información y cuando el manual que yo escribí para que la otra persona me entendiera, pues no funcionó, ¿no? Y la otra persona lo interpreta completamente diferente y entonces es un problema. Se ve Exacto. muchísimo cuando uno también está en culturas diferentes. Yo me acuerdo que un choque grandísimo que tuve cuando empecé a trabajar fue cuando yo empecé a trabajar y yo estaba a cargo de un equipo grande de trabajo y yo le dije yo tenía una reunión con uno de los muchachos, estaba en el calendario, pero como un jefe que estaba 2 niveles más alto de mi cargo, él dijo, todos vamos a tener una reunión con todos los managers. Entonces nos llamaron a todos y nos fuimos para la oficina y como que tuve un conflicto yo con esa cita que yo tenía con el muchacho que me reportaba a mí directamente. Pero yo no tuve tiempo de avisarle ni nada porque él nos llamó y yo no estaba cerca de mi computador sí, bueno, entonces yo me metí a la reunión y el muchacho salió y se quedó esperándome en la oficina mía, pero nosotros atendemos clientes. Entonces, ese día la oficina estaba, o sea, había muchísimo trabajo. Y como yo no tuve tiempo de avisarle, yo me quedé con el jefe en la reunión que nos habían llamado a último momento. El muchacho se quedó esperándome en la oficina y yo nunca le avisé. Cuando yo salí, a la media hora, él estaba en mi oficina y él se había quedado ahí sentado media hora esperándome. Y Entonces la yo, oficina a reventar. claro, y la oficina a reventar con clientes para atenderlos. Pero él me dijo, no, es que esto estaba agendado, o sea, yo no podía, como que dentro de la interpretación que él tenía, esa agenda era más importante que los clientes que estaban esperando. Y en mi cabeza no, en mi cabeza, Claro. hombre, yo no llegaba a los 5 minutos porque no se puso a atender a los clientes. Sí, pero fue el primer choque. Y yo no pude decirse, o sea, empieza uno a decir, ¿cómo puedo comunicar estas cosas? Yo no puedo decirle, porque usted no piensa como yo pienso, ¿qué le pasa? O sea, y a pesar de que yo soy el jefe, ¿sí, no? A pesar de que yo soy la jefe, uno tenía que aprender, ok, cuéntame qué pasó, qué piensas, cómo lo interpretas tú, por qué es importante para ti esperar esa media hora, o sea, preguntarle a la persona cómo interpretó la cosa para después poner las expectativas claras y decir, si esto llegara a pasar en cualquier momento, por favor, si no ves que yo llego durante 5 o 10 minutos, sigue atendiendo a clientes mientras yo llego porque de pronto tuve un conflicto a último momento un momento si no pude avisarte. Algo así, ¿no? Pero entonces sí, la interpretación que tenía, completamente diferente. Y yo, oh, no pensó igual que yo. O sea, cuando uno tiene personas que le reportan a uno tiene que aprender a decir, yo necesito que esa es la expectativa y con mucha transparencia decirse, porque si no hay muchísimo como falta de comunicación que se puede prestar, como tú decías, a que haya A malentendidos. sí, malentendidos y momentos malucos. Yo me acuerdo una vez, hace rato ya, era un diciembre, y en el piso de arriba de mi casa vivía una familia y esa familia se mudó de mi casa y pusieron todas sus cosas en el garaje para hacer la mudanza. Normal, ¿no? Resulta que en todo el día no vinieron a hacer la mudanza, sino que vinieron como a las 8 de la noche, 9 de la noche, a hacer la mudanza, a llevarse las cosas porque se iban a mudar cerca a la casa. Y bueno, normal, ellos tenían llave, entonces
nos vamos a llevar algunas cosas y lo otro lo llevamos al otro día en la mañana. Entonces mi mamá le dijo, bueno, listo. Cerraron y nosotros nos acostamos a dormir. Como a las 12 de la noche empezó a sonar algo en el garaje y se escuchaban así como pasos, como que arrastraban algo. Estábamos mi mamá y yo solas y dijimos, se metieron los ladrones. Se metieron los ladrones, Dios mío. Y empieza uno a maquinar, ¿no? Nos van a matar, ¿qué nos van a hacer? O sea, de todas las cosas que uno se imagine, malas, todas nos iban a pasar esa noche. Pero se escuchaba que arrastraban y arrastraban y arrastraban. Y nosotros, pues solo nos separaba una reja de las escaleras al garaje, a la casa. Y yo nos van a matar. Llamamos a la policía. Ya era como la 1, 2 de la mañana. Todo ese tiempo había pasado y nosotros no éramos capaces de bajar porque dijimos, aquí nos van a amarrar, nos van a hacer cualquier cosa. Llamamos a la policía. Como a las 2:30, 3, llegó la policía y se asomaron. O sea, llegaron, los vimos y por la ventana les dijimos, se entraron los ladrones, están ahí, no sé qué, con todo lo que nosotros habíamos maquinado durante todo ese tiempo, llegaron. Entonces le lanzamos la llave al policía, el policía con el arma y todo, así cual película, abriendo la puerta de mi casa. Cuando abre la puerta, no había nada, que había una jaula con un conejo y el conejo estuvo arrastrándose por toda el garaje, eso era lo que escuchábamos. Dios mío, casi nos morimos ese día, del susto y después de la risa, de ver al policía con el arma así, cual película, y cuando levanta la jaula, el conejo. ¿Por qué? Porque pues nosotros ni siquiera sabíamos que esa persona tenía un conejo y que lo iba a dejar ahí, o sea, ¿sí? Y nuestra cabeza, ¿cómo vuela, no? O sea, nosotros asimilamos la información y empieza a volar y cuando realmente no pasa nada. Y lo mismo sucede cuando nos dicen cualquier historia, cuando nuestro esposo nos dice, voy a llegar tarde. Entonces uno ya la desconfianza o piensa lo peor o no llega y uno piensa lo peor. O sea, cómo es el cerebro de nosotros y cómo asimilamos nosotros la información. Yo creo que tenemos que ser conscientes en eso, ¿sí? Asimilando la información que la otra persona me da. Cómo estoy reteniendo todo lo que me dicen y cómo lo estoy poniendo en práctica. O porque nuestra mente nos asimilamos todo de una forma cuando realmente la situación y la realidad es otra. Total. Uno lee, o sea, hace sus realidades alternas. Ajá. Y son gravísimas, a veces son gravísimas. O a veces uno juzga a una persona y dice, no, es que esa persona hizo esto o hizo lo otro, y uno interpreta cierta realidad y de pronto no, fue una película totalmente que uno se creó y a la hora de la verdad la persona tenía una historia diferente. Ajá. Yo he aprendido eso mucho trabajando con personas porque yo me hago una historia y siempre tengo que preguntar. Entonces yo siempre, es bien interesante, yo he aprendido que cuando estoy trabajando, yo lo que hago es, eso es lo que vi, esto es lo que el reporte me dice, ¿cuáles son o sea, qué piensas acerca de la información que te estoy dando? ¿O cuál es tu punto de vista? Siempre pregunto así. Sobre todo que uno se comunica muchísimo por correo electrónico todo el tiempo, ¿no? Ajá, Entonces y eso eso es. también es como está leyendo el tono, no, esta vieja ya me está diciendo que yo qué estoy haciendo. Ellos también, Ajá. también siempre. Pero porque lo interpretó así, si yo lo que quería decir era otra cosa. No, mira, fíjate lo que me pasó una vez. Yo mandé un correo electrónico a una de las niñas, eso pasó hace mucho tiempo, y yo le dije, nosotros teníamos, cuando yo estaba trabajando en el banco, nosotros teníamos una política como de que si una persona fallecía en la familia, ellos te podían tomar tiempo para estar con la familia. Entonces, el tío de ella había fallecido y dentro de la política de la compañía, si un familiar cercano moría, pero no era como la línea directa, y aquí los tíos no son línea directa, a no ser que el tío fue la persona que te crió cuando estabas creciendo, no podías tomar como ese tiempo, sino que tenías que tomar tiempo como de vacaciones, una cosa así. Entonces yo escribí, quiero saber si tu tío es la persona que te crió, algo así le pregunté, ¿no? ¿Es tu tío la persona que te crió? Porque si tu tío es la persona que te crió, esto es lo que podríamos hacer. O sea, puedes tomarte el tiempo si es que tu tío te crió. Pero yo por ayudarle a la pelada, o sea, yo no le podía decir, tómese el tiempo así, dígame que su tío fue el que la crió para que usted se pueda tomar el tiempo, porque ella estaba muy afectada.
pero ella lo leyó completamente diferente. O sea, ella leyó, no, esta vieja me está diciendo que yo me estoy tomando el tiempo y mi tío no fue el que me crió. Sí, o sea, fue un drama ni el berraco en la oficina. No, me imagino. Ay, no, no sé. Entonces yo volví a leer el correo a ver cómo fue que lo escribí. Yo hasta tuve que tener reunión con ella personalmente, porque ella hizo un drama y, o sea, sí, ella lo leyó y lo interpretó completamente diferente de como yo se lo había escrito. Y yo le dije, mira, yo te lo escribí aquí para que si tu tío fue el que te crió y esto aplica, entonces puedes tomar el tiempo, porque yo me imaginaba que querías tomarte el tiempo. Y ella, oh, ay, gracias, tan bella. Pero, o sea, ella estaba re rabona conmigo. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, no horrible. conocíamos. Entonces, no, yo me imagino que la película que se armó esta vieja tan rabona, mejor dicho, no quiere que, y yo toda de buena gente. No, o sea, a mí me da risa porque eso siempre se presta como para supuestamente hay una regla de oro que uno siempre tiende a leer los correos electrónicos con un tono, o sea, si tu tono es alegre, normalmente la gente lo lee con un tono agresivo. Alegre. Sí, entonces ¿Agresivo? sí, agresivo. Que normalmente la gente tiende a leer los correos o las comunicaciones electrónicas con un tono agresivo. Sí, como Entonces, si le estuvieran gritando. Ajá. que uno tiene que suavizar el tono. Yo normalmente hablo directo. Si hablas directo, suaviza el tono 2 niveles. Si hablas suavecito, suavízalo un nivel, ¿sí? O sea, suaviza el correo porque la gente siempre lo lee como un nivel más agresivo de lo que tú escribes, una cosa así. Es como una regla de oro. Pero todo es por cómo lo interpretamos, como nosotros interpretamos las cosas. La otra Claro. cosa que me pasó es, yo, por ejemplo, iba y siempre hablaba con una de las peladas que me reportaba. Ella era mi líder de equipo. Entonces yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y ella no me volteaba a mirar. Y yo, en mi interpretación, yo, o sea, qué grosería. Ella no me volteaba a mirar. Sí, pero yo misma tuve que como decir, ok, un momentico, pensemos qué es lo que está pasando. Yo ni siquiera la conozco, mi cerebro ya está empezando a pensar que ella es o sea, que quiere ser grosera conmigo, que no me quiere como validar cuando yo le estoy hablando, Que no le pero caigo bien. o no le caigo bien, o el drama que ya me estaba armando en la cabeza, ¿no? Mi cerebro interpretaba así. ¿Por qué? Porque yo haría eso, yo me comporto así. O sea, si alguien viene y yo no le volteo la cara, yo soy Porque así, soy o sea, yo soy rabona. grosera. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo somos los seres humanos bien interesantes? Yo soy grosera, si yo quiero ser grosera intencionalmente, por decirlo, una persona viene y yo ni la volteo a mirar. Entonces, cuando yo iba donde ella y ella no me volteaba a mirar, yo inmediatamente leía eso, como que ella no me quería hablar o quería ser grosera conmigo, porque yo hago eso. Y todos los seres humanos somos así. Nosotros siempre somos el reflejo de nuestro propio comportamiento y le pedimos a la otra persona Y actúa al contrario. que actúa al contrario porque uno refleja como uno es. Yo estaba incluso leyendo el otro día con los niños. Es que el niño es supremamente impaciente. El niño es supremamente impaciente. Era el caso como de una mamá que decía, es que mis hijos son supremamente impacientes, no tienen paciencia. Entonces el coach le decía, ¿estás segura que el niño es el que no tiene paciencia? ¿O eres tú la que no tiene paciencia y está interpretando que el niño no tiene paciencia porque el niño realmente no tiene todavía ninguna base de comportamiento? Tú estás interpretando eso como impaciencia porque tú eres la persona que es impaciente. Y yo, ¡oh! O sea, siempre los seres humanos ¿Verdad? tendemos a ser como eso. Eso me pasó también mucho cuando nosotros tuvimos unos familiares acá viviendo en la casa y mi esposo nos saluda. O sea, eso, él no, esa no sé, o sea, como Tampoco es su decimos, eso es cultura. sentido común, eso es totalmente sentido común, o sea, para los colombianos eso es sentido común, donde nos saluden, eso es una grosería. Porque Y desde es una pequeños nos grosería dicen salude. porque para ellos, cuando nos saludan, ellos se están comportando groseros, ¿sí me entiendes? Pero mi marido nada que ver, o sea, así no es el mundo de él, así no lo criaron. Si ellos entendieran cómo mi marido ha sido criado, etcétera, te aseguro que no hubieran interpretado las cosas como las interpretaron, pero las interpretaron así porque ellos tienen cierto set de valores, etcétera. Y nosotros somos criados así en Colombia. Si usted no saluda, usted es un grosero, no sé qué. Acá la Salude, gente entra, mija. sí, la gente entra A y se los va y yo me niños. acuerdo que eso fue un choque cultural increíble. Cuando yo fui, pues hemos pasado varias fiestas como Navidad, Año Nuevo, todo eso, con la familia de mi esposo. Cuando yo me doy cuenta, ya se ha ido una familia entera y yo ni me doy cuenta. Ah, ya se fue no sé quién, sí, ya se fueron, porque ellos no son besitos como uno de colombiano que el abrazo y que la vaina, sino no. Ya nos cansamos Sí, y que sí, nos vamos a sí. despedir de todo este pueblo. Y realmente es así.
Y yo no sé si todos los americanos son así, pero realmente el entorno de la familia de mi esposo se comporta así. O sea, ellos entran a veces y saludan muy, hey, y si no lo ven a uno, ¿sí me entiendes?